publicar todas estas cosas en mi página, me di cuenta que tenía otros problemas, otros inconvenientes, que fue el cómo comunicarme con mis clientes. Me acuerdo que cuando creé mi página y empecé a invitar a mis amigos, a mis conocidos, y me decían: "¿De qué es?", y yo les decía: "De pasta francesa". Casi siempre me decían: qué rico", pensando que era comida. Y me di cuenta que tenía que explicar, qué era mi negocio. Creo que tenía yo que empezar por ahí, explicar qué era mi negocio, cómo empezó, qué material era el que yo utilizaba, cómo funcionaba, cuáles eran los cuidados. Cuando yo empiezo a venderle a más gente, pues estas personas me recomiendan. Por recomendaciones que yo llego todavía a más gente, gente que ya no conozco, y me doy cuenta que tengo problemas como de algunos productos que me piden y que para mí en ese momento era como imposible poder hacerlo porque no sabía cómo, no tenía una técnica. Sí trabajaba lo artesanal, pero muchas veces no era lo que me pedían. Entonces, me costaba trabajo como poner estos límites o como poder hacerle entender al cliente que sí cumplía mi trabajo y que no, que sí podía hacer y que no. Y de cierto modo también yo me sentía mal porque a veces un cliente me pedía algo y yo decía, no, es que esto no lo puedo hacer por esto, por esto, por esto. Y yo sentía que yo solita me estaba saboteando porque ponía muchos peros y no sabía si eso estaba bien o estaba mal. Era algo como confuso para mí y a veces sí tomaba el riesgo de crear un producto que no sabía cómo hacerlo. Al final, bueno, buscaba como tutoriales que me pudieran ayudar y que me pudieran como salvar, pero sí me costaba trabajo como poder hacerle entender al cliente cuál era mi trabajo y cuál no. De ahí tuve algunos otros inconvenientes, como por ejemplo, clientes que revendían mi producto. Hubo incluso clientes que utilizaban mis fotos, mi edición, y también eso fue como un problema al que me tuve que enfrentar, cómo poder ponerle a mis imágenes una marca de agua o cómo poder cuidar mi trabajo, que bueno, yo lo hacía sola, no sabía exactamente cómo hacerlo, cómo editar una foto o cómo te digo, cómo proteger todo el contenido que yo subía. Había clientes que revendían mi producto y ahí también fue cuando me di cuenta del valor de cada una de las cosas que yo elaboraba. Yo sentía que las daba a un precio muy bajo, porque las personas que lo revendían lo daban incluso al doble, y yo decía: "Si lo venden al doble, ¿por qué yo no puedo venderlo al doble?". También hubo algunos clientes que, por ejemplo, me pedían que trabajara yo para ellos, o que si, por ejemplo, yo con mi negocio tuve hacía productos por temporada o por temáticas, por ejemplo, solo repostería, o solo figuras navideñas, o solo princesas de Disney y cosas así. Entonces, había clientes que me decían: "Yo quiero que me trabajes repostería, pero solo me lo hagas a mí". Y a veces uno por querer decir: "Quiero vender y quiero hacer crecer mi negocio", te dan ganas como de aceptar esa propuesta, pero también me ponía yo a pensar, mi negocio no va a ser mío, al final de cuentas mi negocio va a tener un jefe que no soy yo y eso no se me hacía justo. Entonces de ahí, pues creo que esos también fueron como algunos obstáculos en la forma de comunicarme con los clientes, pero que poco a poco pude ir resolviendo. Tuve la asesoría de un profesional en publicidad y relaciones públicas, y de esta manera, me ayudó a poner límites, me ayudó a poder organizar, porque sinceramente sí estaba muy desorganizada en muchos aspectos, como en el cómo comunicarme con el cliente, cómo crear contenido de calidad o de que llamara la atención,
Por ejemplo, yo creaba contenido subiendo una foto y le ponía en la descripción algo así como aretes o pulseras o solamente una palabra. Entonces sí me ayudó como a crear información para llamar la atención de un cliente. Sí me ayudó, por ejemplo, con un diseño de un logotipo, con una descripción en las tarjetitas de presentación o, por ejemplo, yo que a veces voy a algunas expos, sí me ayudó como a darle información valiosa al cliente para que siguiera interesado, para que me siguiera en mis redes sociales, incluso para poder crear un espacio en una expo. Recuerdo que en la primera expo en la que participé solo puse un mantel negro con todas mis figuritas y mi trabajo así en planito, entonces me ayudó como a crear ciertos desniveles con diferentes, ¿cómo se dice? Con diferentes exhibidores para que se viera más bonito, para que llamara la atención. También me ayudó como a administrar esto de mis finanzas. Yo todo mi dinero le daba vueltas y así como me llegaba, así lo ocupaba, así lo volvía a invertir. Entonces sí me ayudó como a ir poniendo porcentajes, ¿no? Esto es para inversión, esto es para ti, esto es para tal cosa, para tu material, para los insumos, todo eso. Sí me dio como una estructura y me ayudó muchísimo en ese sentido. Ayudaría mucho tener asesoría de cómo compartir todo el contenido que tengo planeado para este proyecto. Como decía, es algo muy difícil de poder, información difícil de compartir y tal vez del que escucha de asimilar. Entonces, sí quisiera poderlo compartir de manera correcta. Con mi página que está dedicada al coaching, la he puesto como un blog personal. ¿Por qué? Porque utilizo el coaching, pero lo cuento desde mi experiencia, cómo lo he aplicado yo, cómo me ha ayudado a mí. Y a pesar de que sí tengo algunos seguidores y personas que en privado me mandan mensajes porque hubo algo que los conectó con mis videos, porque hubo algo que los conectó con unas publicaciones, con algunas reflexiones, porque de eso se trata el coaching, de ponerte a reflexionar y de hacer introspección para poder identificar tus creencias limitantes, algunos juicios, algunos patrones, algunas conductas que aprendiste en la infancia. Entonces, me gustaría poder organizar mis temas y mis contenidos. Me gustaría poder tener una imagen. Tengo mis redes sociales por el momento, pero siento que, por ejemplo, aquí en esta manejo lo que es Instagram y Facebook. Y en Instagram, que se pueden ver como las imágenes, me doy cuenta que tengo todo de muchos colores y que ya pasé por como por varias paletas y no hay algo en específico que me guste, como que estoy probando más y no sé cómo llegar a los clientes. A veces sigo algunos videos como tutoriales, por ejemplo, de otras redes sociales que te dicen hay que crear comunidad. Y a mí algo que me gustaría sería poder llegar a tener eso, a poder llegar a crear esta comunidad. Pero sin embargo, hay muchas personas que te dicen, haz este tipo de publicaciones y hay cosas que no van conmigo o que no me gustaría hacerlo así y no quiero hacerlo simplemente no sé, por verme como obligada a que esto es lo que funciona. Quiero que funcione, pero que también sea algo que me represente y algo que yo lo quiero, algo de la forma en la que yo lo quiero compartir. A veces puedo seguir consejos o escuchar consejos de personas que dicen, sube historias y veo a personas que suben historias, no sé, con lo que desayunaron, con lo que comieron, a dónde pasearon. Y yo no sé si ese tipo de contenido se pueda relacionar con el mío o si pueda, no sé, a ese tipo de imágenes poder poner algo de lo que yo quiero compartir, quiero saber cómo poder relacionarlo. Quiero poder también hacerle ver a las personas o a que entiendan esta parte de lo que es el coaching, que si se dieran la oportunidad de conocerlo un poquito más, podrían mejorar sus vidas, algunos problemas, algunas situaciones. Creo que en ese sentido, necesito sí como esta ayuda de poder organizar todo mi contenido,
quisiera tener como la estructura de cómo poder crear esta comunidad o de qué forma poder crearla y de qué forma también poder comunicarme con mis clientes de una manera correcta. Y digo clientes porque también doy asesorías de coaching y que hasta este momento creo que por el miedo de lo que piensan o lo que opinan las personas, que el coaching lo ven como algo malo, creo que sí me da un poquito de miedo poder hacerle más publicidad y poder hacer mis videos, compartirlos o hacerlos, sí, pues sí, darles más publicidad a ellos. Creo que están un poquito estancados, no los he podido compartir mucho, pero sí precisamente por este miedo a eh, re cómo puede reaccionar la gente o las personas. Entonces, me gustaría mucho también tener una imagen que les dé confianza, que les dé seguridad y que puedan entonces acercarse a mí.